Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de Enjinakyurek y Tuba-Büyüküstün, y sí, como dice el título, vamos a revelar la gran verdad sobre su relación. Sé que hay muchísima especulación, muchísimos rumores y sobre todo, un cariño inmenso de parte de todos ustedes hacia estos dos talentos que nos han robado el corazón en innumerables ocasiones. Así que quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en lo que realmente sabemos, lo que se especula y lo que el tiempo ha ido revelando sobre esta dupla tan querida. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido que los apasiona. Ahora sí, ¿por dónde empezamos con Engin y Tuba? Es un tema que ha generado debate, suspiros y, por qué no decirlo, un poquito de dolor de cabeza a quienes intentamos seguir de cerca sus vidas. Desde que compartieron pantalla por primera vez, hubo una química innegable. Esa chispa que prendió la pantalla y que traspasó la ficción para instalarse en la imaginación de sus seguidores. Hablamos de producciones icónicas, de personajes que marcaron un antes y un después en la televisión turca y por ende en la forma en que los conocemos internacionalmente. La complicidad que mostraban, esa conexión casi telepática, hizo que muchos se preguntaran, ¿será que esto va más allá de la actuación? Y es ahí donde comienza nuestra investigación, nuestro viaje para tratar de entender la gran verdad. Primero, recordemos su trabajo juntos. En Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos lugares, sus personajes, Ömer y Elif, vivieron una historia de amor intensa, llena de giros, pasión y drama. La forma en que se miraban, las conversaciones silenciosas, la manera en que se apoyaban mutuamente en medio de la tormenta, todo hablaba de una conexión profunda. No era solo actuación, o al menos eso nos hicieron sentir. Era esa magia que surge cuando dos almas creativas se encuentran y la química fluye sin esfuerzo. Y cuando el público reacciona así, cuando se enamora de una pareja en pantalla, es natural que esa ilusión se traslade a la vida real. Después de Kara para Aşk, el público no paró de pedir más. Querían verlos juntos de nuevo en otras historias, explorando diferentes facetas. Y aunque han pasado varios años desde entonces, la pregunta persiste. ¿Qué pasó entre Enjinakyurek y Tuba-Büyüküstün después de esa exitosa telenovela? La verdad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es un mosaico de hechos, rumores y la forma en que los propios artistas deciden presentar su vida al público. Lo que sí es una verdad revelada, y es algo que todos admiramos de ellos, es su profesionalismo y su respeto mutuo. A pesar de la intensa relación que interpretaron en pantalla, y de la enorme popularidad que cosecharon juntos, ambos han mantenido siempre una actitud muy discreta respecto a su vida personal. Y esa discreción, paradójicamente, ha alimentado aún más la especulación. Hemos visto a Engin y Tuba en eventos públicos, a veces juntos, a veces por separado. Siempre se han mostrado amables, profesionales y con un trato cordial. No hay enfrentamientos, no hay escándalos, no hay declaraciones explosivas que nos den la respuesta definitiva. Y quizás esa sea parte de su estrategia, o simplemente su forma de ser. Ellos han optado por centrarse en su arte, en sus proyectos, y en proteger su espacio privado. Ahora, si hablamos de rumores, hemos escuchado de todo. Que si estuvieron saliendo, que si fueron muy buenos amigos, que si hay una relación platónica muy fuerte. Lo cierto es que la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para este tipo de conjeturas. Los medios, los fans, todos queremos creer en esa historia de amor que vemos en pantalla y que se traslada a la vida real. Es parte de la fantasía que tanto nos gusta. Pero, ¿cuál es la realidad? Según la información que ha trascendido y las pocas declaraciones que han dado, Engin y Tuba se consideran grandes amigos y colegas. Han construido una relación sólida basada en el respeto profesional y un afecto genuino, forjada en las largas horas de rodaje y en la comprensión mutua de lo que significa ser una figura pública de su calibre. Han hablado maravillas el uno del otro en entrevistas, destacando su talento, su dedicación y su calidad humana. Y eso, señores, es una conexión muy valiosa en sí misma. No podemos olvidar que ambos son personas con vidas propias, con sus propias familias, sus propias relaciones. Han tenido otras parejas, han pasado por diferentes etapas en su vida personal, y siempre han intentado mantener esos aspectos alejados del ojo público. Y eso debemos respetarlo.
no significa que no haya habido un cariño especial, una conexión que va más allá de lo profesional, pero eso no necesariamente se traduce en una relación romántica. A veces la amistad y el compañerismo pueden ser igual de profundos y significativos. La gran verdad revelada entonces, si podemos llamarla así, es que Enginak Yurek y Tuba Buyukustun son dos profesionales excepcionales que compartieron un vínculo muy especial en pantalla y que, fuera de ella, han construido una amistad sólida y respetuosa. Han optado por la discreción, permitiendo que su trabajo hable por sí solo y que su amistad sea algo que cuidan para sí mismos. Y si bien es tentador imaginar otra cosa, debemos aceptar y valorar lo que ellos mismos nos han dado, una amistad sincera y un respeto mutuo que trasciende la ficción. Es importante recordar que como espectadores, tenemos el poder de apreciar su talento y admirar la conexión que crean en cada proyecto, sin necesidad de especular o invadir su vida privada. La magia que nos brindan en Cara para Ask, y en cualquier otra obra que compartan, esa es su verdad revelada al mundo. Su capacidad para hacernos sentir, para emocionarnos, para transportarnos a sus historias, eso es lo que los hace tan grandes. Hemos visto cómo la química en pantalla puede ser tan poderosa que el público desea que sea real. Y en el caso de Engin y Tuba, esa química fue tan palpable que la ilusión se hizo muy fuerte. Sin embargo, la vida real rara vez se parece a una telenovela, y el respeto a la privacidad de los artistas es fundamental. Ellos nos han demostrado que se puede tener una relación profesional exitosa y una amistad duradera, basada en el apoyo y la admiración mutua, sin necesidad de hacer pública cada detalle de su vida personal. Esa es, quizás, la verdadera gran verdad revelada de su relación, un vínculo profesional y de amistad sincero, respetuoso y protegido. Así que, para recapitular, hemos explorado la intensidad de su conexión en pantalla, la especulación que ha rodeado su relación fuera de cámaras y la versión oficial y respetuosa que ambos han compartido. La gran verdad parece ser que si bien la química entre Enginak Yurek y Tuba Buyukustun es innegable y ha llevado a muchos a fantasear con una relación romántica, lo que realmente ha prevalecido es una profunda amistad y un respeto mutuo como colegas, mantenida siempre con un velo de privacidad. Han elegido enfocar su energía en su arte y en proteger su vida personal, lo cual es admirable. Y a ustedes, mis queridos seguidores, gracias de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Sé que este tema genera mucha pasión y curiosidad, y espero que esta información, basada en lo que se ha conocido y en su comportamiento público, les haya resultado esclarecedora y entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creían en los rumores? ¿Qué opinan de su amistad? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías, sus impresiones. Su opinión es súper importante para nosotros y enriquece mucho nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gustaría ver más contenido sobre sus actores favoritos, sobre el mundo del espectáculo turco, o cualquier otro tema que les apasione, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Engin y Tuba, así llegamos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles siempre el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!